Un Chevrolet Onix empieza a marcar temperatura más alta de lo normal, baja el nivel del refrigerante o deja una mancha debajo del frente del auto. La reacción más común es inmediata. El radiador está malo, hay que cambiarlo. Y a veces es cierto, pero también es una de las formas más rápidas de gastar dinero. Instalar una pieza nueva y descubrir que el problema sigue exactamente donde estaba. El radiador es una pieza central del sistema de refrigeración, pero no trabaja solo. Si el motor se calienta, puede haber una fuga en una manguera, una abrazadera floja, una tapa que ya no mantiene presión, un electroventilador que no entra cuando debe, un termostato que no abre, una bomba de agua con circulación deficiente, o incluso una pérdida interna que exige un diagnóstico mucho más serio. Por eso, antes de pensar en desmontar nada, conviene entender qué señales apuntan de verdad al radiador y cuáles solo se parecen. Una fuga visible en el panel del radiador es una señal bastante clara. Puede aparecer como humedad entre las aletas, gotas en los depósitos laterales o costras blanquecinas, verdosas o rosadas, según el tipo de refrigerante que se haya usado. También pueden verse aletas aplastadas por golpes, corrosión en las uniones o depósitos plásticos agrietados por edad y ciclos de temperatura. En esos casos, el radiador sí puede ser el origen de la pérdida. Pero una mancha en el suelo no identifica por sí sola la pieza dañada. El refrigerante puede correr por una manguera, caer sobre una protección inferior y terminar goteando varios centímetros más atrás. También puede escaparse por la carcasa del termostato, por una unión, por una brida o por la zona de la bomba de agua. Mirar solo desde arriba y encontrar humedad cerca del radiador no siempre basta. Lo importante es localizar el punto más alto y más reciente de la fuga, idealmente con el motor completamente frío y buena iluminación. Hay otro detalle que confunde mucho. Un radiador puede no tener ninguna fuga y, aún así, enfriar mal. Si está obstruido internamente por óxido, sedimentos, agua común usada durante demasiado tiempo o mezclas de refrigerantes incompatibles, el paso del líquido puede reducirse. Por fuera puede parecer en buen estado, pero el motor puede elevar su temperatura en tráfico pesado, con aire acondicionado conectado o en subidas prolongadas. También puede ocurrir lo contrario. El interior está bien, pero las aletas externas están cargadas de polvo, insectos, barro o suciedad, acumulada entre el radiador y el condensador del aire acondicionado. El aire deja de atravesar el conjunto con facilidad, y la capacidad de enfriamiento cae. El cambio de radiador en Chevrolet Onix tiene sentido cuando el diagnóstico muestra una fuga real en el radiador, un daño físico importante, una obstrucción que no puede resolverse de forma confiable, o una contaminación que ya compromete la pieza. La clave está en la palabra diagnóstico. Cambiarlo sin buscar la causa puede ocultar el síntoma durante unos días y luego devolver el problema con una factura más alta. Un ejemplo típico es el electroventilador. Cuando el auto circula a velocidad, el aire frontal ayuda a enfriar el radiador. Pero al quedar detenido en un semáforo o avanzar lentamente en tráfico, ese flujo natural casi desaparece. Entonces el electroventilador pasa a ser decisivo. Si la temperatura sube principalmente detenido y baja al retomar velocidad, el radiador no es automáticamente culpable. Hay que comprobar si el ventilador entra, si gira con fuerza suficiente, y si lo hace en el momento adecuado. Un ventilador que no funciona, un conector sulfatado, un fusible, un relé o un sensor con fallas, pueden imitar perfectamente el comportamiento de un radiador defectuoso. El termostato también merece atención. Su función es regular el paso del refrigerante para que el motor alcance y mantenga su temperatura de trabajo. Si queda cerrado, la circulación hacia el radiador se reduce o se bloquea, y el motor puede calentarse muy rápido. Si queda abierto, el vehículo puede tardar demasiado en alcanzar temperatura normal, algo que parece menos grave pero tampoco es correcto. Instalar un radiador nuevo sin verificar la circulación del sistema puede llevar a una conclusión equivocada. El radiador nuevo salió malo, cuando en realidad el líquido nunca estaba llegando a él como debería. La tapa del depósito o del sistema de expansión suele ser otra gran olvidada. No es una simple tapa. Está diseñada para ayudar a mantener la presión de trabajo del circuito. Esa presión eleva el punto de ebullición del refrigerante y permite que el sistema funcione con estabilidad. Si la tapa no sella, libera presión antes de tiempo o tiene su válvula deteriorada, puede aparecer pérdida de líquido, olor a refrigerante y calentamiento sin que el radiador esté roto.
Si por el contrario se detecta una presión excesiva incluso con el motor frío, burbujeo continuo o mangueras que se endurecen demasiado rápido, no conviene limitarse al radiador. Hay que investigar la causa antes de seguir usando el vehículo. También importa distinguir una fuga externa de un consumo interno de refrigerante. Cuando existe una fuga externa, normalmente hay rastros, humedad, manchas, residuos secos o gotas. Cuando el nivel baja sin una explicación visible, y además aparece humo blanco persistente por el escape, emulsión anormal en el aceite o presión excesiva en el circuito, la situación puede requerir una revisión profesional. No porque todo eso confirme una falla específica por sí mismo, sino porque ya no se está hablando de un simple reemplazo de radiador. Forzar el diagnóstico casero en ese punto puede terminar agravando un daño de motor. Supongamos que ya se confirmó que el radiador debe sustituirse. El siguiente riesgo aparece antes de tocar una herramienta. Comprar una pieza que parece igual, pero no lo es. En el Onix pueden variar detalles según el año, la motorización, el mercado, el tipo de transmisión y el equipamiento. Dos radiadores pueden tener dimensiones parecidas y conexiones ubicadas de forma similar, pero diferir en los soportes, en el diámetro o posición de las bocas, en el espesor del núcleo o en conexiones auxiliares. Si el vehículo tiene transmisión automática, por ejemplo, es fundamental verificar si el conjunto requiere conexiones específicas relacionadas con el enfriamiento de la transmisión. Instalar un radiador sin las conexiones necesarias o intentar adaptar uno a la fuerza no es una solución. Por eso, al buscar la pieza no alcanza con decir es para un Onix. Hay que confirmar versión, motor, año, tipo de caja y, cuando sea posible, comparar el radiador desmontado con el repuesto. Conviene revisar la ubicación de los soportes inferiores, las fijaciones superiores, los puntos donde encastra el electroventilador y la forma de las mangueras. Una diferencia pequeña puede hacer que una manguera quede torcida, que un soporte trabaje forzado o que el radiador roce con otro componente. Esos detalles no siempre provocan una fuga el primer día. A veces el problema aparece semanas después, cuando el plástico, las mangueras y los soportes pasan repetidamente por ciclos de calor y vibración. El cambio de radiador en Chevrolet Onix no consiste solamente en sacar una pieza y poner otra. Es una intervención sobre un circuito sellado, presurizado y sensible a la presencia de aire. Por eso se empieza siempre con el motor frío. No tibio, no ya casi frío, frío. Abrir un sistema de refrigeración caliente puede liberar líquido a alta temperatura y vapor bajo presión. Además del riesgo de quemaduras, esa apertura brusca hace más difícil evaluar el nivel real y puede crear una situación innecesariamente peligrosa. Antes de desmontar, vale la pena observar el estado del refrigerante. Si se ve limpio y conserva un aspecto coherente con el producto utilizado, puede servir como referencia del cuidado general que ha recibido el sistema. Si se ve turbio, con partículas, barro, óxido o mezcla aceitosa, el cambio de radiador no debería tratarse como un trabajo aislado. Un radiador nuevo conectado a un circuito sucio puede contaminarse de inmediato. En esos casos hay que valorar una limpieza apropiada del sistema y, sobre todo, descubrir de dónde provino esa contaminación. Mezclar productos sin conocer su compatibilidad tampoco es buena idea. El color no siempre define el tipo de refrigerante, y dos líquidos de color parecido pueden tener formulaciones distintas. Durante el drenaje, el refrigerante usado debe recogerse en un recipiente adecuado. No debe dejarse caer al piso ni tirarse en desagües. Es un líquido contaminante y puede ser peligroso para animales. La forma correcta de desecharlo depende de la zona, pero el principio es simple: se guarda y se entrega donde puedan gestionarlo como residuo correspondiente. Al desmontar el conjunto, la paciencia importa más que la fuerza. Las mangueras, abrazaderas, conectores y depósitos plásticos envejecen con el calor. Una manguera pegada a una boca del radiador puede resistirse, y tirar de ella con violencia puede deformarla, rasgarla o quebrar una conexión. Si una abrazadera está fatigada, oxidada o ya no mantiene una presión uniforme, es mejor identificarlo antes de volver a montar. Reutilizar una abrazadera débil sobre un radiador nuevo es una manera muy común de crear una fuga nueva. En muchos vehículos, el radiador comparte espacio con el condensador del aire acondicionado y con el conjunto del electroventilador. Esa zona debe manejarse con cuidado. No se trata de doblar tuberías, apoyar peso sobre piezas delicadas o usar el condensador como punto de apoyo.
Tampoco conviene dejar conectores colgando o expuestos al líquido. Una desconexión maltratada puede no dar síntomas de inmediato, pero después causar fallas intermitentes del ventilador, lecturas erráticas o problemas eléctricos difíciles de relacionar con el trabajo realizado. Cuando el radiador viejo sale, es útil comparar ambos antes de instalar el nuevo. No de manera superficial, sino revisando cada boca, cada punto de fijación y cada apoyo. El radiador debe descansar correctamente en sus aislantes inferiores. Esos pequeños apoyos de goma o material flexible tienen una función real. Absorben vibraciones y evitan que el conjunto trabaje rígidamente contra la estructura. Si faltan, están deformados o se montan mal, el radiador puede quedar bajo tensión. Con el tiempo, esa tensión puede favorecer fisuras, ruidos o roces. El montaje tampoco debe forzar las mangueras para que lleguen. Una manguera bien colocada sigue una trayectoria natural, sin quedar pellizcada, doblada de forma extrema ni rozando componentes móviles o superficies muy calientes. Las abrazaderas deben quedar en la posición correcta, detrás del reborde de la conexión cuando corresponda, y no torcidas. Una fuga pequeña en esa zona puede ser engañosa. En frío quizás no aparezca, pero cuando sube la presión del sistema empieza a humedecer la unión, y el nivel baja lentamente. Hay una tentación frecuente: aprovechar el radiador nuevo para llenar el circuito simplemente con agua. Puede tener sentido solo en contextos muy específicos de limpieza controlada, pero dejar agua común como carga final no es equivalente a usar el refrigerante indicado. El líquido correcto ayuda a proteger contra corrosión, cavitación y cambios extremos de temperatura, además de cumplir con las especificaciones del sistema. La concentración y el producto adecuados deben seguir lo que establezca el fabricante para la versión concreta del vehículo. Más concentrado no significa automáticamente mejor, y mezclar productos al azar puede perjudicar la protección del circuito. Después del montaje, llega la etapa que define si el trabajo realmente quedó bien: la purga. El aire dentro del sistema de refrigeración no es un detalle menor. Una bolsa de aire puede impedir la circulación normal, causar variaciones bruscas en la lectura de temperatura, dejar zonas sin refrigeración adecuada, o hacer que el nivel aparente estar correcto hasta que el motor llega a su temperatura de trabajo. Entonces el aire se desplaza, el nivel cae, y el problema aparece cuando el auto ya está circulando. La purga debe hacerse siguiendo el procedimiento indicado para esa versión del Onix, porque los puntos de llenado y purga pueden variar. La lógica, sin embargo, es siempre la misma: permitir que el circuito se llene de forma progresiva, que el aire pueda salir y que el nivel se estabilice cuando el refrigerante comienza a circular. No conviene acelerar el proceso, ni cerrar todo apresuradamente porque ya no se ve aire. Algunas bolsas quedan atrapadas, y solo se manifiestan al abrir el termostato o cuando entra el electroventilador. Una vez que el motor llega a temperatura de funcionamiento, hay varias cosas que observar. La primera es la temperatura. Debe comportarse de manera estable, sin subidas repentinas ni avisos. La segunda es el ventilador. Tiene que activarse cuando corresponde y detenerse de forma coherente. La tercera es la presencia de fugas. Se inspeccionan las conexiones de las mangueras, los laterales del radiador, el drenaje, las uniones y la zona inferior. Una linterna ayuda mucho, porque una pérdida pequeña puede empezar como una película brillante apenas visible. También hay que prestar atención a la calefacción del habitáculo. Si el sistema de calefacción deja de entregar calor cuando el motor ya está caliente, o lo hace de forma irregular, puede ser una pista de aire en el circuito o de circulación deficiente. No confirma una causa por sí sola, pero es una señal útil. Muchas personas se concentran únicamente en el indicador de temperatura y olvidan que el comportamiento de la calefacción puede revelar cómo está circulando el refrigerante. Tras el primer ciclo térmico, el nivel debe revisarse otra vez con el motor completamente frío. No se evalúa apenas se apaga el auto. Al enfriarse, el circuito puede terminar de equilibrarse y mostrar que faltaba una pequeña cantidad de líquido. Este seguimiento también permite detectar pérdidas lentas. Si el nivel vuelve a bajar de forma constante, no hay que asumir que es normal porque se está acomodando durante muchos días. Un ajuste inicial puede ocurrir tras una purga, pero una caída repetida exige inspección. Hay síntomas que obligan a frenar y no seguir insistiendo. Si la temperatura aumenta pese a un radiador nuevo, si el electroventilador no entra, si aparecen burbujas constantes en el depósito, si las mangueras se endurecen de manera anormal, si el refrigerante se mezcla con aceite, o si hay humo blanco persistente.
El problema puede estar fuera del radiador. Continuar usando el vehículo esperando que se corrija solo es arriesgado. Un episodio de sobrecalentamiento puede afectar componentes mucho más caros que el propio sistema de enfriamiento. Tampoco hay que caer en el extremo opuesto y desconfiar de todo radiador nuevo ante cualquier variación. Después de una intervención, una revisión ordenada suele resolver dudas, comprobar nivel en frío, confirmar que no haya humedad, verificar que los ventiladores trabajen, mirar el suelo donde se estaciona el auto y prestar atención a cualquier olor dulce o vapor fuera de lo normal. La diferencia entre una reparación confiable y un problema repetitivo casi siempre está en esa verificación posterior. En definitiva, sustituir el radiador puede ser la respuesta correcta, pero no es una respuesta automática a cualquier pérdida de refrigerante o aumento de temperatura. Un radiador nuevo solo puede enfriar bien si el refrigerante circula, si el sistema conserva presión, si el ventilador cumple su función, si no quedan bolsas de aire y si la pieza corresponde exactamente al vehículo. Cuando se revisa todo eso con calma, el cambio deja de ser una apuesta y se convierte en una solución duradera.